Un lugar de muerte, así calificó la ONU el Hospital Nasser en Khan Yunis tras visitar el lugar. 8 pacientes murieron allí luego de quedarse sin oxígeno por la falta de combustible para las plantas eléctricas. Las evaluaciones continúan y la cifra de muertos asciende a 29.300. Los restos del combatiente de origen armenio Misak Manouchian entraron al Panteón de Francia, donde descansan grandes figuras francesas. Se trata del primer extranjero en hacerlo. Es el homenaje nacional de Francia para quien hace 80 años luchó contra las fuerzas nazis. En Colombia, la guerrilla del ELN congeló las negociaciones de paz por supuestos incumplimientos del gobierno. El ejecutivo a cargo de Gustavo Petro respondió que los insurgentes están creando crisis innecesarias. Bienvenidos a esta nueva edición de noticias aquí en France 24 en español. Les saluda Jorge Hurtado. Las consecuencias de la guerra en Gaza y del ataque de Hamas del 7 de octubre siguen saliendo a la luz. Después de una visita al Hospital Nasser en la ciudad de Khan Yunis, la ONU aseguró que el centro de salud es un lugar de muerte, mientras que un informe de una asociación contra la violación en Israel afirma que hubo un abuso sexual sistémico durante el ataque perpetrado por Hamas, en el que murieron más de 1.200 personas. Manuela Cano tiene los detalles en el siguiente informe. El Hospital Nasser es un lugar de muerte, afirmó Naciones Unidas tras una visita humanitaria. Por tercer día consecutivo, la Organización Mundial de la Salud y la Oficina para los Derechos Humanos de la ONU evacuaron a pacientes de este centro de salud. No es seguro para ellos quedarse allí. No tienen la calidad de la atención médica que merecen y necesitan. Al interior, el caos es total. Los médicos intentan atender a una cantidad de personas que se les escapa de las manos y aseguran que trabajan asediados. Es un trabajo agotador porque trabajamos 24 horas al día, 7 días a la semana. Tenemos escasez de personal. Solo tenemos 5 o 6 trabajadores de la salud, incluidas enfermeras y médicos tratando de brindar salud. En paralelo, la Asociación de Centros de Crisis para la Violación en Israel publicó un informe en el que asegura que existió un abuso sexual sistemático y selectivo a las mujeres durante el ataque perpetuado por Hamas el 7 de octubre. Lo que aprendimos es que se trataba de una forma de comportamiento intencional. En todas las escenas del crimen, en todas las escenas terroristas ocurrieron abusos sistemáticos, abusos sádicos, abusos brutales contra mujeres, niños y hombres, algo que no sé si alguna vez pasó así en el mundo. El informe incluye relatos sobre violaciones y agresiones durante el ataque de Hamas que han negado que sus combatientes hayan cometido delitos sexuales durante el ataque. Y en otro frente de esta guerra, un ataque aéreo israelí mató a una mujer y a un niño en el sur del Líbano. Según Israel, su ataque iba dirigido a un centro de mando operativo de Hezbollah en la zona de Mansuri, unas aldeas ubicadas a escasos 4 kilómetros de la frontera israelí-libanesa. Hezbollah respondió a los ataques israelíes disparando contra Matsuba, un kibutz israelí al otro lado de la frontera. Hezbollah intercambia disparos transfronterizos desde que Israel le declaró la guerra a su aliado palestino Hamas. Los ataques israelíes ya dejan alrededor de 50 civiles muertos en el Líbano. Ucrania y Rusia tienen versiones encontradas sobre lo que está pasando en un pueblo clave para cruzar el río Dnieper. Ayer, el ministro de Defensa ruso aseguró que sus tropas recuperaron el pueblo de Krimki, en el sur de Ucrania y muy cerca de Jersón. Pero hoy el ejército ucraniano desmintió esa versión y afirmó que todavía controla ese lugar. Desde noviembre del año pasado, los ucranianos retomaron el poder en algunos distritos de la orilla este del río Dnieper, incluido Krimki. En el resto siguen las tropas rusas. Y a propósito de la guerra en Ucrania, en France 24 en español continuamos con nuestros informes especiales días antes de que se cumplan 2 años de la invasión. Nuestra enviada especial Catalina Gómez Ángel fue al lado oeste del río Dnieper, a la ciudad de Jersón, y acompañó a la organización Frida, que reúne a decenas de doctores ucranianos. En sus fines de semana viajan para atender a pacientes cerca del frente de batalla. Aquí está la historia. Irina está a la búsqueda del especialista que debe atenderla.
Tiene una piedra en un riñón, pero el tratamiento no ha podido hacerse correctamente como consecuencia de la guerra. Es muy útil, es una gran ayuda para la gente. No podemos ir a la ciudad, hay muchas colas, mucha gente. Venir aquí es una gran ayuda para nosotros. Desde el comienzo de la invasión, esta población de la provincia de Jersón fue tomada por las fuerzas rusas hasta que se retiraron en noviembre de 2022 como resultado de la presión ucraniana. Desde entonces es atacada sin parar desde el otro lado del río Dnieper y la carretera de acceso es una ruleta rusa. Necesitan gente que los entienda, que los abrace, que los oiga y obviamente necesitan doctores. Este grupo de doctores son voluntarios que ofrecen sus fines de semana a la organización Frida para viajar a las zonas metidas en el corazón de la guerra. Llevan con ellos kilos de medicinas, pero también sus chalecos antibalas. Este es el caso de Caterina, que ha realizado una docena de viajes en el último año. Cada viaje me llega al corazón porque cada vez tenemos gente que está lo más agradecida posible, que simplemente lloran por el hecho de que hayamos venido a ellos. Hoy es un día sin ataques y los pacientes son atendidos en el exterior. En el caso de Tania, espera cita con el ginecólogo. Cuenta que cuando los rusos estuvieron aquí, ellos no salían de casa. Ahora ir a la ciudad de Jersón da miedo. Bombardean todo el tiempo. Tengo miedo de ir al médico. Yo me quiero ir de aquí. Esta clínica móvil está habilitada para hacer un chequeo normal. Si el caso es más avanzado, las pacientes son trasladadas a Kiev. Los jóvenes se van, por lo que hay mujeres mayores de 50 años. Muchas tienen sangrados. Encontramos muchas veces cáncer de cuello en la madre debido a que no han estado en el médico durante mucho tiempo. Irina ya ha acabado sus consultas y antes de volver a casa recuerda la destrucción que dejaron los rusos. Cuando se fueron lloramos y reímos, caminamos con banderas, nos reunimos muy felices y entonces empezó el bombardeo. Pero la vida nunca volvió a la normalidad y su supervivencia depende de voluntarios como este grupo de doctores. La familia del opositor ruso Alexei Navalny se pregunta dónde está su cuerpo y ahora su madre interpuso una demanda para que le regresen el cadáver. Lo hizo ante un tribunal de la ciudad ártica de Salekhard. Ante la negativa de los funcionarios de dar información, habrá una audiencia a puerta cerrada el 4 de marzo. Lyudmila Navalnaya ha estado intentando recuperar el cuerpo de su hijo desde el sábado, cuando murió en la colonia penal donde estaba recluido. Un homenaje nacional. El Panteón de Francia recibió los restos del líder de la resistencia armada contra los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Missak Manouchian y otros 23 combatientes ahora descansan en el Panteón francés. Manouchian, un sobreviviente del genocidio armenio, lideró un subgrupo de la resistencia, compuesto en su mayoría por migrantes de Hungría, Rumania y Polonia. El combatiente fue capturado y ejecutado por los nazis hace 80 años. Esto dijo el presidente francés durante la ceremonia. Hoy reconocemos el destino europeo desde el Cáucaso hasta el Panteón y con él de esta libertad, de este amor y de esta valentía internacionales. Sí, esta odisea, la de Manouchian y todos sus compañeros de armas es también la nuestra. La odisea de la libertad y su parte indeleble en el corazón de nuestra nación. Reconocemos en esta hora su parte de resistencia, 6 décadas después de Jean Moulin. Julian Assange, el fundador de Wikileaks, está a la espera de una decisión crucial para conocer su destino. Los magistrados británicos anunciaron que pospondrán su decisión sobre la petición de Assange, que busca evitar su extradición hacia Estados Unidos. El veredicto se daría a conocer en las próximas semanas debido a la complejidad jurídica y también la sensibilidad política de este caso. Las partes involucradas deben presentar documentos adicionales antes del 4 de marzo. Los fiscales estadounidenses buscan enjuiciarlo por las revelaciones de documentos militares y cables diplomáticos, también que fueron confidenciales de Estados Unidos. En Colombia, las negociaciones de paz entre la guerrilla del ELN y el gobierno de Gustavo Petro se congelaron. Esto después de que el grupo armado acusara al Ejecutivo de no cumplir con los acuerdos de las conversaciones. Un anuncio que dificulta aún más el plan de una paz total que impulsa el primer presidente de izquierdas de ese país suramericano. Veamos. En abierta crisis, así se encuentran las negociaciones de paz entre el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y el gobierno de Gustavo Petro, tras el anuncio del martes en la noche del ELN de congelamiento de la negociación.
Los diálogos entre el ELN y el gobierno nacional entrarían en una fase de congelamiento mientras el gobierno se disponga a cumplir con lo acordado. El motivo, según el ELN, la participación del gobierno de Petro en los diálogos regionales que, según la guerrilla, no cuenta con la supervisión de los garantes de las conversaciones, como la ONU, y van en contra de lo pactado. Algo desmentido por el Ejecutivo, que asegura haber cumplido con todos sus compromisos. El congelar la mesa es una crisis innecesaria en un proceso que avanza, en un proceso donde hay compromisos firmados. El gobierno siempre ha estado dispuesto a resolver y atender las crisis que se presentan de manera positiva. En los últimos años, el ELN ha sostenido negociaciones de paz con 5 gobiernos diferentes, sin llegar nunca a un acuerdo definitivo. Con el gobierno de Petro, el primer izquierdista en llegar al poder en Colombia, se esperaba que las cosas fueran diferentes, pero hasta el momento las negociaciones han atravesado dificultades y momentos de tensión, aunque también avances, como el cese del fuego y el fin de los secuestros por parte de la guerrilla. Nos quedamos en Colombia. La ONG Temblores entregó un nuevo reporte sobre la violencia policial entre el 2020 y 2022. El reporte revela que se cometieron 352 homicidios por parte de los uniformados. Nos acompaña Lina Porras, investigadora del Observatorio de Violencia Policial de la ONG. Lina, bienvenida aquí a France 24. ¿Cómo está? Muchas gracias, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Le quiero preguntar, ¿en qué contexto se registraron principalmente estos casos de violencia policial que ustedes registraron? Bueno, en estos 3 años identificamos a partir de cifras entregadas por una institución del Estado, principalmente que es Medicina Legal, que la violencia policial no solamente ocurre en contextos de protesta, sino que también se vive en contextos cotidianos. Estamos hablando, por ejemplo, que más del 40% de los casos de violencia física ocurrieron en contexto de desplazamiento de un lugar a otro. Esto quiere decir que las personas se exponen a la violencia policial cuando están realizando actividades tan sencillas como caminar de un lugar a otro en el espacio público. Aquí también identificamos algunas particularidades, como por ejemplo que las personas trans o las personas indígenas fueron quienes más sufrieron de violencia física mientras trabajaban. Y cuando hablamos de violencia sexual, identificamos también que estos hechos ocurrieron en contexto de detención o en guarniciones militares y de policía, mostrando pues una vez más que estos centros no son lugares seguros para las personas que se encuentran en custodia del Estado. ¿Cuáles son algunas de las problemáticas identificadas en el relacionamiento entre la policía y la ciudadanía? Esto considerando que durante los últimos 3 años la aprobación de la policía ha alcanzado los niveles más bajos en las últimas 2 décadas. Sí, pues en este informe, además de analizar estas cifras entregadas por las instituciones del Estado, quisimos también profundizar en problemáticas más amplias sobre el funcionamiento policial. Y para esto entonces entrevistamos a organizaciones de derechos humanos, a personas expertas en seguridad, pero también hablamos con algunos policías. Esto nos permitió identificar que la violencia policial ocurre por problemáticas al interior de la policía, pero también por un rol histórico que se le ha otorgado a la policía en una comprensión sobre la seguridad, donde la policía debe resolver múltiples problemas que no están siendo resueltos por el Estado. Entonces aquí observamos una de las principales problemáticas, y es que la policía cada vez más tiene más funciones que pasan, por ejemplo, por resolver problemas de acceso a servicios básicos, atender violencias basadas en género, incluso atender a personas privadas de la libertad con crisis de hacinamiento carcelario que hay en nuestro país. Entonces, este punto de que la policía está resolviendo funciones que deberían ser resueltas por otras instituciones del Estado, creemos que ha sido pues, uno de los múltiples motivos que ha incidido en el deterioro de la relación entre ciudadanía y policía, en tanto hay una relación constante de múltiples problemáticas que no deberían ser atendidas por esta institución. El informe también pone la lupa sobre la impunidad estatal. ¿Cuál es la situación? Hablamos de un promedio de impunidad de las 3 violencias del 96%, y hablando específicamente de violencia física y violencia sexual, hay una impunidad del 100%. Esto, digamos, lo hemos venido siguiendo desde hace ya varios años, y el escenario es el mismo, impunidad total para las víctimas. Y aquí también entonces le ponemos la lupa a algunos procesos
que han surgido de las mismas víctimas para hacerle frente a esta impunidad estatal, como son los tribunales populares, procesos de organizaciones de víctimas que han recurrido a procesos de reparación mutua y popular ante este escenario de impunidad donde el Estado no está garantizando la reparación que le corresponde. Lina, muchas gracias por su tiempo y por su análisis aquí en France 24. Lo esperamos en una próxima ocasión. Claro que sí, muchas gracias. Y a ustedes los invitamos a que continúen con más de la programación regular de France 24 en español.